Si no eres venezolano, no opine. Tenemos años invadidos por rusos, chinos, iraníes y cubanos explotando nuestros recursos. Ahora vienen ustedes a preocuparse por un petróleo que los venezolanos ni siquiera vemos. Porque ni gas para cocinar hay, ni gasolina para los carros, ni para asfaltar las calles. Entonces no opine. Si tú no has vivido una dictadura, cállate la boca. Cállate la boca. Si tú no has vivido 30 años bajo un régimen de mierda, entonces, cállate la boca, marico. Déjanos estar felices. No, que Estados Unidos no sé qué mierda. Sí, cállate la boca. Nosotros sabemos nuestro peo, nosotros nos entendemos. Pero no hagas nada, no digas nada. Gracias. Y de repente la izquierda del mundo ahora sí le preocupa el destino del petróleo de Venezuela. 26 años dándole petróleo a Rusia, a China, a Irán y a Cuba y sabrá Dios a cuántos más países, se casó a Petro y a Claudia Sheinbaum. Y ahora los izquierdosos sí salen a pelear y a decir y a hablar del petróleo de Venezuela. Ese ataque que hicieron anoche en Caracas, si lo comparan con todos los ataques que le ha hecho el gobierno a los venezolanos cuando salen a protestar, se queda en pañales. Mucha gente en Caracas dijo que esos ruidos que escucharon anoche ya los habían escuchado antes por el régimen de Nicolás Maduro. Ahora sí les importan las formas y los métodos, pero cuando ese régimen de Nicolás Maduro, que hoy es preso de los Estados Unidos, masacraba a los propios venezolanos, ustedes no aparecieron por ningún lado. Más bien cuando nosotros empezamos a salir del país, ni siquiera sabían que en Venezuela habían protestado, porque no tenían acceso a la información de Venezuela. Entonces ahora vienen a decir y hablar y apoyar y decir y hablarnos de invasión, cuando nosotros tenemos años invadidos por otras tierras y a nadie le importaba que Rusia, China, Irán, los musulmanes, toda esa gente estuviera en Venezuela haciendo daño. Porque entonces eso sí es libertad. La condena nada más viene cuando es la bandera de aquí, la que hace la vaina. Reducir lo que vive Venezuela a una intervención de Estados Unidos por petróleo no es una postura política sofisticada, es una mirada chata, cómoda y profundamente desconectada del dolor real de millones de venezolanos. Hablar desde el antiimperialismo de manual sin conocer o ignorando la historia venezolana no es conciencia crítica, es privilegio. En Venezuela no hablamos de un gobierno incómodo, hablamos de 26 años de un régimen que comenzó en 1999 y que ha violado la Constitución, los derechos humanos, ha sido señalado por narcotráfico, lavado de dinero, redes de trata y ha provocado el exilio forzado de más de 8 millones de personas. Hablamos de familias separadas, de abuelos muriendo solos, pero también hablamos de años de hiperinflación, de vivir sin el servicio de agua y sin luz de forma digna, de largas filas interminables para conseguir comida o incluso papel higiénico. Hablamos de migrantes enviando dinero y comida a sus familiares porque en su propio país no pueden sostenerse, de noches en vela sin saber si los tuyos están bien, de no poder hablar con libertad por miedo a que los teléfonos o las redes estén intervenidas, de más de 400 medios censurados o cerrados, de periodistas silenciados, de una sociedad obligada a callar para sobrevivir. Estamos hablando de niños presos políticos muriendo en las cárceles inocentes. Estamos hablando de elecciones ganadas, como ocurrió recientemente el 28 de julio de 2024, y que el régimen desconoció totalmente los resultados para perpetuarse en el poder. Cuando alguien reduce todo esto a una consigna ideológica, no está defendiendo la soberanía, está borrando a las víctimas, está convirtiendo una tragedia humana en un debate de redes sociales. Cuando todo eso se borra de relato, no estamos ante un análisis político, estamos ante una negación del sufrimiento humano. Y ojo, no se celebra la intervención, se reconoce el fin de una estructura criminal que cerró todas las vías democráticas posibles, o por lo menos el principio de ese fin, de verdad. La empatía también es una forma de liderazgo y la comunicación responsable empieza por no simplificar lo que no has vivido. Antes de opinar sobre Venezuela desde la comodidad, escucha a los venezolanos. No nos pueden enseñar a nosotros nuestra propia historia, que además espero de corazón que no se repita nunca más, ni para Venezuela, ni para la región, ni para ningún país en el mundo. Esto no va de imperios, va de vidas rotas durante décadas. Cuando la ideología pesa más que la vida humana, no es conciencia, es desconexión. Dear American media, please stop using these three phrases in your Venezuela coverage because you're not being neutral. You're legitimizing a dictatorship. Listen, I've worked in American media my whole life. I've even published in the New York Times. And yes, they've been one of the outlets getting this wrong. So here's what to stop saying. 1. President Maduro.
Maduro claims he won the election in July 2024 with no proof. The opposition, led by Edmundo González and María Corina Machado, won by a landslide and have the receipts. So say dictator, autocrat, authoritarian leader, de facto ruler, stop granting him the title president. 2. Regime change. Regime change makes this sound like Iraq or Afghanistan to the American public. Use democratic restoration, constitutional order, a democratic transition, a return to what voters chose. 3. Delcy Rodriguez is a moderate. Speaking French or studying abroad doesn't make someone a moderate. Delcy Rodriguez is Maduro's VP. She handles the oil and is responsible, along with his power brokers, for one of the biggest refugee crises in our hemisphere and for torturing and imprisoning thousands of innocent people. If she replaces Maduro, it's not an ouster, it's a reshuffling. If this coverage affects you, share this. Send it to your American friends and tag journalists and editors and outlets, because if the US public doesn't get the words right, they'll never understand what we're setting out to do. Si eres venezolano o latinoamericano, comparte este video con tus amigos estadounidenses, con publicaciones, periódicos, editores, porque tenemos que empezar a usar la terminología adecuada para lo que está pasando en Venezuela. Y recuerda, los venezolanos no estamos felices porque hayan bombardeado Caracas, ni mucho menos porque haya sido Trump o Estados Unidos los que lo hicieron. Estamos felices porque se llevaron al responsable de... Un segundo. 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 18.305 detenidos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinatos en protestas, 8.000 casos registrados de violaciones de derechos humanos, 8 millones de venezolanos desplazados. ¿Qué? 400 medios de comunicación censurados y cerrados, 90% de la población en la pobreza, 50% de la población en la pobreza extrema, 3 elecciones presidenciales sin reconocimiento oficial e internacional, $3 el salario mínimo e incontables familias que no han podido verse durante años. ¿Se entiende? 2 más 2 son 4. Esto es empatía. No dejes que nadie te explique lo que es Venezuela a ti que eres venezolano. Un beso. Sigamos viendo qué pasa. A muchos venezolanos les preocupa que Estados Unidos quiera venir y robarse nuestro petróleo, brother, pero déjame decirte que ese sería el mejor escenario para el país y para todos los venezolanos. Me imagino que no lo sabías, pero Estados Unidos fueron los que iniciaron la industria petrolera en Venezuela. ¿Quién crees tú que puso el dinero, la maquinaria, la infraestructura para poder explotar el petróleo allá en los años 1900? Estados Unidos. Y te pregunto, ¿cuál crees tú que fue el resultado de esto, brother? En menos de 20 años Venezuela pasó de ser un país agrícola a uno de los mayores exportadores de petróleo en el mundo. Te pregunto, ¿has escuchado hablar a tu familia sobre Venezuela en los años 1950? En esa época Venezuela producía más de 2 millones de barriles al día. ¿Y tú sabes quién era el principal cliente? Estados Unidos. Ahora, ¿tú sabes quién era el presidente de Venezuela en esa época? Marcos Pérez Jiménez, un dictador. ¿Pero qué? Se construyeron las autopistas más importantes, universidades, hospitales. ¿Y cómo crees tú que se logró eso? Con el dinero del petróleo. El bolívar, por ejemplo, que ahorita no vale nada, llegó a estar a la par del dólar. ¿Tú entiendes eso? ¿Cuándo crees tú que llegaron los italianos, portugueses, españoles, brother, a Venezuela? Llegaron miles y miles de inmigrantes a Venezuela buscando oportunidades. Te digo más, el ingreso per cápita de Venezuela era el más alto de la región. Como todos sabemos, Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, pero eso no significa absolutamente nada si no se explota como debería. Ahora escucha esto, Venezuela en los años 60 producía más de 3 millones de barriles al día, pero hoy en día nada más se producen un poco más de 500.000 al día, brother. ¿Y qué se hace con ese dinero? Esa respuesta sí no te la tengo. Ahora te pregunto, ¿qué crees tú que pueda pasar si Estados Unidos mete la mano en el petróleo de Venezuela? Sin duda alguna, como en unos 5 o 10 años pudiéramos producir de nuevo 2 millones de barriles al día. Ahí estamos hablando de miles y miles y miles de empleos directos e indirectos. Con la crisis energética mundial, Venezuela podría volver a ser un país estratégico como en los años 50 o 70. El problema es que si a alguien le das una sola versión, una sola idea y se la repites 1000 veces, brother, al final no tiene más remedio que creer que esa sea la única verdad. Oigan, estoy impactada de la gente que anda pues muy opuesta a lo que pasó. Y me da risa porque digo, ¿qué pretendían? ¿Qué manera había de lograr lo que se logró? No había, señores, no había. Se trataron de tener elecciones, no se reconocieron. Se trató de llevar miles de marchas pacíficas y no hicieron nada. Se pidió ayuda internacional, no se hizo nada. Murieron miles de personas, no pasó nada. Se habló con derechos humanos, la ONU, la OEA, nadie hizo nada. ¿Qué pretendían? Son 26 años. Obviamente que es un país petrolero.
Obviamente que es un país que era una belleza antes de que cayera en manos de la dictadura de Maduro y Chávez. Algo iba a pasar, claro que hay intereses políticos y hay intereses monetarios, obviamente. Es tremendo lugar, es tremendo lugar. Ahora, que no les gusta cómo pasó. ¿Y cómo querían que pasara? Si se intentaron todas las otras maneras y no se hizo nada. Y que hacerlo pacíficamente. Se trató, señores, se trató 1000 veces por pacíficamente, se trató, no pasaba nada. 27 años, 28, la gente ya está desesperada. La gente salió, abandonó sus casas a sus familiares. Se morían de hambre. Todos los venezolanos estamos felices. Pero de verdad que opinar y decir muy mal a Estados Unidos por hacer lo que hizo. Todos los venezolanos estamos agradeciéndole en este momento a Estados Unidos lo que hizo. Porque todos necesitábamos lo que pasó. Y necesitábamos que pasara antes. Pero gracias, Trump, por lo que hiciste. Antes de opinar, los invito a hacer esta reflexión. Analicen. ¿A ti te gustaría irte, aunque sea un mes, a un lugar que te digan que nada más tienes 1 hora al día para bañarte? O que no puedes usar el aire acondicionado todo el día porque te lo limitan y si te excedes, te quedas sin luz. ¿Te gustaría que te digan cuando quieres, se te antojó un huevito, una cosa? No puedes comprar porque no te toca ese día para comprar. ¿Te gustaría eso? Nosotros nos quejamos porque cuando se nos va la luz en nuestra zona. Imagínate vivir en Venezuela que se iba casi que todos los días la luz. Con apagones continuos. ¿No les gustaría por un mes o por un año? Imagínense vivir así. ¿Te gustaría que te dé miedo subir cualquier cosa en las redes sociales porque pueden llegar a tu casa a meterte preso por lo que tú expresas y por lo que piensas? Y me dicen que están criticando que pasó algo finalmente. Que pasó algo finalmente. Señores, despierten. Tú no quisieras lo que pasó en Venezuela. Ni un mes, ni una semana. No vengas a decir, ay, ahora. Si no lo aceptarías ni por una semana para tu familia, ni tus hijos, ni para ti. Some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. We have the Colombian guerrilla, the drug cartels that have taken over 60% of our populations, and not only involved in drug trafficking, but in human trafficking, in networks of prostitution. So this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. And what sustained the regime is a very powerful and funded, strongly funded repression system. Where does that funds come from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms trafficking, for human trafficking. We need to cut those flows. And once it happens and repression is weakened, it's over, because that's the only thing the regime has left, violence and terror. So we ask the international community to cut those sources, because the other regimes that support Maduro and the criminal structure are very active and had turned Venezuela into the safe haven for their operations into the rest of Latin America.